Bueno, mis queridos estudiantes, sean nuevamente bienvenidos a nuestra lección número 6, donde vamos a trabajar un tema así muy álgido y si se te olvidan las llaves. Vamos a hablar efectivamente de los procesos de memoria y concentración. Vamos a revisar específicamente cómo se estructura la memoria, la neuroquímica como tal, lo que sucede desde la neuroquímica, la neurofisiología en los procesos de construcción de memoria. Muy bien, y pues empecemos. Lo primero que vamos a comprender es qué es la memoria. Recordemos, la memoria es una función del cerebro que se va a dar como resultado de conexiones sinápticas entre neuronas, mediante las cuales nosotros vamos a retener una experiencia del pasado. Vemos aquí que los recuerdos se crean cuando las neuronas se integran en un circuito de gran intensidad que se conoce con el nombre de sinapsis, el cual se los voy a explicar más adelante. Vamos a ver primero cómo se estructura la memoria, específicamente cómo es esa arquitectura que toma el cerebro para poder guardar el recuerdo. Muy bien, entonces lo primero que vamos a tener en cuenta es que hay un estímulo externo. Ese estímulo a través del sensorio o de los órganos sensoriales lo vamos a retener y en ese momento lo almacenamos. Vamos a ver, recordemos los órganos de los sentidos, la vista, el sonido, el tacto, el gusto, el olfato. Entonces todas las neurociencias nos hablan que efectivamente nuestros órganos desde los sentidos van a tomar en ese momento algún evento que sucede en el exterior y lo reciben. Mucha de esa información que estamos recibiendo a través de los órganos de los sentidos, la podemos olvidar. No es necesario que recordemos todo con lujo de detalles, qué comimos hace 8 días, qué desayunamos, qué almorzamos, qué cenamos hace 3 días, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos irla olvidando. Pero también hay un porcentaje alto de esa información que los órganos de los sentidos la toman y la guardan, pero no solamente en el cuerpo como tal, en la corporalidad, sino también en el cerebro. ¿Y por qué lo hace? Y por eso vamos a ver efectivamente que de repente hay un aroma y por eso nuestra memoria es completamente sensorial. Percibimos un aroma y nos remontamos a alguna situación, a algún evento anterior. Vemos algo, escuchamos una canción, comemos, ¿cierto? De repente algún alimento y nos trasladamos, ¿no? A etapas infancia, adolescencia, bueno, etcétera. Nos lleva efectivamente nos transporta hacia recuerdos que sucedieron en el pasado, porque se estructura a través de los órganos de los sentidos. Vamos a ver, como les decía, podemos olvidarla, no es necesario que la recordemos, pero hay una gran cantidad de información que sí vamos a llevarla mucho más allá del registro sensorial y la vamos a almacenar, dicen los neurocientíficos, que la almacenamos en el hipocampo, específicamente en esta zona del cerebro. En el hipocampo, efectivamente, porque ahí se van a producir una gran cantidad de sustancias químicas y por eso les hablaba ahorita de la neuroquímica que tiene efectivamente la estructura de los procesos de memoria. Entonces, tuvimos un evento, ese evento efectivamente nos hace que a nivel de la sinapsis haya una gran cantidad de sustancias químicas que se producen y en ese momento vamos a retener, vamos a tener esa estrategia de recuperación donde queda guardado en ese momento a nivel del hipocampo ese proceso de memoria. Muy bien, ahora, esa memoria a corto plazo también podemos de repente irla olvidando poco a poco, irla dejando hacia un lado, o podemos empezar a llevarla a través de otros sistemas de recuperación por procesos de repaso, por procesos sinápticos efectivamente, y almacenarla en el largo plazo. Nos dicen las neurociencias que esa memoria a largo plazo va a quedar codificada a través de toda nuestra corteza cerebral, en esa materia gris, va a quedar ahí almacenada y vamos a guardarla como episodios, como huellas perdurables, incluso procedimientos. Entonces aquí es como aprendemos o generamos hábitos a nivel del cerebro, ¿no? Precisamente por los procesos de repetición, por los procesos de estar continuamente recuperando, generando mayor conexión, a medida que haya una emoción que nos impacta, ya sea de manera positiva o negativa a nivel de nuestro cerebro, pues esa información va a quedar retenida. De tal manera que tenemos aquí entendido que la memoria puede ser a corto o puede ser a largo plazo, nos dicen los expertos. Y aquí está, efectivamente, vemos esa memoria a corto plazo, que es completamente sensorial, es una memoria de lo que estamos haciendo en las 24 horas, ¿no? Lo que estamos desarrollando, efectuando en el día a día. Pero ojo, esta memoria a corto plazo también se puede ir perdiendo, ¿no? Y entonces ahí es esa frase, ¿y dónde dejé las llaves? ¿Y dónde dejé las gafas?
qué fue lo que vine a hacer, qué me dijo que hiciera, y cosas como procesos como estos se pueden ir perdiendo. Es como decir, ¿qué pasó? Hay pilas, porque ya estamos hablando aquí que se puede estar teniendo allá un cortocircuito en esa memoria a corto plazo. Y vamos a hablar ahorita pues de los productos que nos van a ayudar efectivamente, que la naturaleza nos regala para fomentar estos procesos de memoria. También tenemos la memoria a largo plazo, es una memoria declarativa y es una memoria procedimental. Entonces, es efectivamente cuando guardamos un episodio, un hecho, un suceso, ¿sí? Lo guardamos allá, una gran cantidad de emociones nos embargan, como les decía, efectivamente una gran conexión sináptica a nivel del cerebro, de esas neuronas, o puede ser también esa memoria procedimental, aprendimos un hábito, una habilidad, la desarrollamos, o por ejemplo muchas cosas que nos pueden suceder en el pasado que nos impactan, que incluso se guardan como improntas en ese subconsciente y que efectivamente las traemos nuevamente al futuro, ya al presente, perdón, cuando volvemos a vivir una situación similar. Entonces, fobias, por ejemplo, algún trauma en la niñez, cosas que quedan guardados en ese subconsciente, en ese 85% de nuestro cerebro que es subconsciente y solamente el 15% consciente. Muy bien, esta memoria a largo plazo también se puede ir perdiendo. Entonces ya no es solamente las llaves, ya es empezar a procesos crónicos, ¿sí? Incluso, y vamos a hablar ahorita de específicamente qué sucede cuando se pierde esta memoria y sobre todo la memoria a largo plazo. Muy bien. Ahora, teniendo claro la arquitectura de la memoria, vamos a tener ahora el concepto de qué es la sinapsis. La sinapsis se define como ese mecanismo de comunicación que se va a producir entre dos o más neuronas, entonces entre todas esas redes neuronales. ¿Qué es lo que están haciendo? Transmitiendo de manera masiva el impulso nervioso para coordinar efectivamente funciones. Vamos a ver que esta sinapsis no solamente nos ayuda a recordar, también es motora. Entonces aquí te hablamos de las motoras, de las neuronas, no solamente las sensitivas, sino también las motoneuronas, ¿no? Que nos hacen reaccionar, ¿sí? Entonces allá cuando vamos caminando y nos pegamos en el dedo pequeñito del pie, qué cosa tan horrible, ¿no? ¡Pum! En ese momento tenemos que trabajar tanto las neuronas sensitivas, llevan la información hacia el cerebro y las motoneuronas hacen el acto reflejo e inmediatamente reaccionamos. Por eso la sinapsis es ese modelo de comunicación que tenemos neuronal. Dice que se puede conseguir gracias a la conjugación de tres elementos. Entonces recordemos un poquito cómo está constituida morfológicamente y anatómicamente la neurona. Vamos a encontrar que ella tiene en su cabeza, en su parte superior, las dendritas, tiene su núcleo, ¿cierto? Su membrana plasmática, va a tener su cuerpo que también recibe el nombre de axón. Este axón, vamos a ver aquí estos puentes que vemos de color amarillo en la diapositiva, son los nódulos de Ranvier, están cubiertos por mielina, entonces también son parte fundamental en el proceso de comunicación sináptico y vamos a encontrar aquí las terminales del axón. Las neuronas se comunican una entre otra por un pequeño espacio que es lo que se conoce como el botón sináptico. Entonces el pequeño espacio que hay entre la dendrita y la terminal del axón. Ahí es donde efectivamente se va a llevar esa transmisión de ese impulso nervioso. Ahora, para que se dé la sinapsis, vamos a ver que necesitamos de la conjugación de tres elementos. Uno, el espacio que hay entre una neurona y otra. Entonces aquí hablamos efectivamente de ese botón sináptico. Muchas veces este botón puede estar más alejado porque las neuronas entran en algo que se conoce desde las neurociencias, que es el raquitismo dendrítico, donde la neurona efectivamente se acorta y esos espacios que van a quedar entre una neurona y la otra, entre dendrita y terminal del axón, se van a ampliar, haciendo que efectivamente llegue la información y ahí quedó. ¿Listo? Porque no puede seguir pasando, se perdió ese modelo de comunicación. Vamos a encontrar que otro factor muy importante es la prolongación de la neurona, o sea, el axón. Y efectivamente muchas enfermedades vemos aquí que se dan por desgastes de la mielina. Cuando esta mielina se ha perdido a nivel del axón, entonces no se va a dar una buena comunicación. Incluso vamos a ver aquí o la transmisión como tal del impulso, el impulso nervioso o químico. Vamos a ver, por ejemplo, aquí enfermedades autoinmunes. La esclerosis múltiple, por ejemplo, se va a dar porque es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por ser desmielinizante, se pierde la mielina y pues obviamente afecta, pues, conocemos la complejidad que tiene esta enfermedad. Y también tiene que ver con la membrana plasmática,
que conforma a la neurona que recibe la información. Recordemos que las neuronas son las únicas células del cuerpo que se mueren, ¿no? Que ya no se van a reproducir, no tienen esa capacidad. Si esta membrana plasmática, su núcleo, se pierde, pues en ese momento la neurona, podemos decirlo, se muere. Entonces, por eso es importante que hablemos efectivamente de esta salud que nosotros le vamos a propiciar a nuestras neuronas. Muy bien, eso es entonces lo que tiene que ver con la sinapsis. Vamos a enfocarnos en este momento aquí, en el botón sináptico. Muy bien, entonces aquí tenemos la terminal del axón, tenemos la dendrita que recibe la información y el botón, aquí está. Hay unas vesículas, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito aquí de esa fisiología. Miren, esas vesículas se van a abrir cuando llega el impulso eléctrico y en ese momento las vesículas van a aportar sustancias químicas. Entonces, por eso les hablo acá de la neuroquímica de la sinapsis. Es química, ¿por qué? Y esa sinapsis es química porque los que van a llevar a cabo el impulso ya no va a ser una respuesta eléctrica, va a ser un impulso químico y lo van a llevar a cabo unas sustancias que se conocen con el nombre de neurotransmisores. Ahora, estos neurotransmisores influencian muchas de las actividades del cuerpo, de tanto al sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico. Vamos a encontrar aquí uno muy importante que es la acetilcolina. Este es el neurotransmisor clave para mantener la memoria, o sea, los procesos que vimos anteriormente, para fomentar el aprendizaje. Gracias a ella también podemos nosotros retener, concentrarnos, todos los procesos cognitivos del cerebro, la atención, la concentración, la percepción, recuperar la memoria. Dice que también ayuda a promover la neuroplasticidad cerebral, y aquí hablamos mucho de esa capacidad que tenemos los seres humanos de resolver rápidamente un problema, ¿no? Tiene que ver acá. El deterioro crítico de esta vía, que efectivamente la vía de la producción de la acetilcolina, que es la vía colinérgica a nivel del sistema nervioso central, se asocia con la aparición de la enfermedad del Alzheimer. Y pues efectivamente vemos que es esa pérdida de este neurotransmisor fundamental para todos los procesos cognitivos del cerebro. Entonces aquí se ve influenciado el Alzheimer por la pérdida de la acetilcolina, el neurotransmisor de todos los procesos cognitivos del cerebro. Ahora, en ese orden de ideas, pues vamos a ver que la naturaleza igual nos acompaña con productos maravillosos, obviamente, y donde nos aporta efectivamente, y las entidades científicas pues han encargado de hacer múltiples investigaciones para aportarnos nuevamente esa deficiencia, pues poderla suplir. Y efectivamente vamos a ver cómo la lecitina de soya contiene efectivamente los fosfolípidos a nivel de suplementos dietarios, que estos fosfolípidos son, primero, son los principales constituyentes de las membranas celulares y segundo, van a ser fuentes dadores de fosfatidilcolina, que es fuente de colina para la síntesis de la acetilcolina. Efectivamente, el neurotransmisor involucrado en los procesos de memoria, concentración y atención, aquí a nivel del botón sináptico. Vamos a ver entonces como tal la acetilcolina no solamente tiene esos beneficios sobre los procesos de aprendizaje y memoria. Vamos a ver que es uno de los neurotransmisores indispensables para los procesos de vigilia. Si recuerdan, hace unas lecciones estuvimos hablando efectivamente de cómo se daba o cuáles eran los neurotransmisores involucrados dentro de los procesos. Aquí tenemos vigilia y también dentro del sueño REM. Recordemos ese sueño paradójico, ese sueño donde están esos movimientos oculares rápidos que nos lleva a la reparación. Efectivamente, entonces vamos a ver aquí que el sueño REM, la arquitectura de este sueño la lleva a cabo la acetilcolina, más todos los procesos de aprendizaje y memoria. ¿Cómo lo hace? Entonces vamos a ver que la lecitina de soya, como les dije anteriormente, es fuente de fosfatidilcolina. Esa fosfatidilcolina va a llegar en forma de colina, dador de colina, ¿a dónde? Pues al botón sináptico, ¿cierto? Esta colina se va a unir junto a la coenzima A y en ese momento pues se va a formar la acetilcolina. Es un proceso 100% neuroquímico. Y en ese momento pues se va a dar la producción de acetilcoenzima A, vital para todos los procesos cognitivos y de aprendizaje del cerebro.